Estamos aquí en el café con malicia, sin café, pero con harta malicia. Muy bien. Entonces, tenemos aquí, bueno, yo soy Rodolfo Mate, para los que no me conocen, tengo algunos posgrados por ahí, pero como soy viejo, las universidades no me contratan, así que nos entretenemos con estas cosas. Está Iván, que es el yunta del Café Crónica Digital. Y el personaje de la semana, porque se define en este país demasiadas cosas como nada más y nada menos que va a ser el presidente o la presidenta de Chile, Así es. con el riesgo que se comenta en todo el mundo, con la paradoja de que es posible que volvamos a una dictadura disfrazada de democracia con con el famoso neofascismo, porque el fascismo que estaba en la época de la Segunda Guerra Mundial, se acopló o lo acopló el neoliberalismo, entonces ahora surge este hijo que se llama neofascismo, todo para nosotros, nada para ustedes, y si son negritos, blancos, lo que sea, entonces son despreciables. Mm. Trabajen ¿Estáis de como acuerdo con chinos. eso? ¿Estás de Así acuerdo que, con esa bueno, idea, ahí no? ¿No? está don Pancho Vidal. Mucho gusto, Mira, Pancho. no, Gracias yo por tengo venir una. acá. No te preocupes. Yo lo que veo son, a ver, hay varias cosas. Yo soy profe de historia, entonces, mira, yo creo que lo que tenemos es la derecha en Chile, histórica, liberales y conservadores que llegaron hasta el año 65, después Partido Nacional, después la dictadura. De la dictadura emergen dos derechas, ¿no es cierto? La derecha de Renovación Nacional, la derecha de la UDI, en los 80. Ahora, ¿por qué hay dos derechas y no una sola? Porque lo que los diferenció es la relación de ambas derechas bien mezcladas con Pinochet, con la dictadura. La UDI fue incondicional a la dictadura durante los 80 y para qué te cuento en los 90 y de alguna medida hasta el día de hoy. Renovación Nacional, que es muy diverso, pero bajo la conducción de Piñera y Alamán en los tiempos de los 90 se distanció, por así decirlo, de Pinochet por el tema de los derechos humanos. Pero al final, lo que ocurre con la derecha, que no se pierde un minuto, y salió muy fortalecida la dictadura. Saquen la cuenta que en la última elección antes del 11 de septiembre, 4 de marzo del 73, la derecha era el Partido Nacional y la Democracia Radical. Y sacaron el 21% de los votos. Esa es la última elección antes del golpe. 21% de los votos. Sin embargo, en la primera elección, cuando se eligió Elwin, esas dos derechas tenían el 38% de los votos. Entonces, una derecha que sale muy fortalecida después de la dictadura, y era que no, porque muchos de los parlamentarios elegidos de la derecha habían sido funcionarios de la dictadura, básicamente alcaldes designados por Pinochet. Les pongo ejemplo: Bartolucci en Valparaíso, alcalde designado por Pinochet. Eh, Melero en Pudahuel, alcalde designado por Pinochet. Bombal, alcalde designado por Pinochet, y ¿para qué les cuento en las regiones? Entonces, esta derecha, que es opositora a Elwin, a Frey, a Lago y a Bachelet, después de 20 años vuelve, pero curiosamente vuelve con un líder que de la derecha más distante de Pinochet, que es Piñera. Y bueno, y la derecha más pinochetista tuvo que tragarse a Piñera. Piñera uno y Piñera 2. Sin embargo, a partir de la segunda década del 2000, ante la decisión de los republicanos, dirigidos por Kass, renace la derecha más derechista, por así decirlo. Y bueno, y miren lo que ha pasado, pues muchachos. En la última elección, la suma de libertarios y republicanos y social cristianos sacaron 44 diputados y la derecha tradicional sacó 34. Entonces, lo que ha habido en Chile es un desplazamiento, por decirlo de alguna manera, desde la hegemonía de la centro derecha a la hegemonía de la derecha. Y hoy día la centro derecha hace cola para plegarse al liderazgo de derecha. Eso es lo que ha ocurrido.
Ahora, Pero podríamos decir, Francisco, podríamos decir también que, claro, los distintos escenarios, pero el escenario que la centro izquierda debería estar sacando, pensando en el escenario de una derrota de la compañera Jara, estaría sacando casi lo mismo que sacó la Unidad Popular en marzo del 72, 73, un 44%. claro, pero acuérdate que en abril del 71, no, vuelvo para atrás. Si ¿Sí? bien en marzo del 73, contra todo pronóstico, la UP sacó el 44% de los votos y de esa manera evitó la salida constitucional del presidente Allende. Bueno, yo no sé, yo soy más viejo que ustedes, pero acuérdate que la estrategia era Gracias. acusarlo constitucionalmente. Sí. Ahora, para eso, la derecha tenía mayoría en la Cámara, pero le faltaron 3 senadores en el Senado. Y mira la paradoja, al no poder acusarlo constitucionalmente y sacarlo constitucionalmente, se fue de la derecha para el otro lado, al golpe. Al golpe. Entonces, yo creo que la derecha en Chile hoy día, hegemonizada por la derecha más radical, que no existía en los 90, eh, está en las posiciones más duras. Yo te diría que es una mezcla de ultraconservadurismo en lo cultural y valórico y ultraliberalismo en lo económico. Eso es. Pero yo Eh, creo que Estamos la de acuerdo. derecha, perdón, Bueno, con sí, setecientas dime. treinta y cuatro empresas que se apropiaron y que nadie claro, investigó, más, más todos los tipos que enquistaron en el nuevo Congreso, los claro. negociados que hacen con el Estado, que son hartos miles de millones, eh, y los medios de comunicación, porque los compraron todos. Claro, lo que Y sucede es que la derecha en Chile entonces, no solamente es poderosa electoralmente, como lo acabo de describir, sino que la concentración económica, el poder económico, el poder mediático, el poder de las universidades privadas, no todas obviamente, bueno, hacen una derecha muy, pero muy poderosa en Chile. Y Eh, cómo, entonces, siguiendo en este mismo cálculo, porque ya tú has hecho el diagnóstico, sin duda ustedes han manifestado y tú mismo has manifestado durante todo este tiempo que el gran logro que ha tenido esta campaña es que justamente se logra la unidad desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, algo que se podría comparar con la Asamblea de la Civilidad en los años 80, mediados de sí, los claro, 80, sí, ¿ah? Pero con una particularidad. En esa época teníamos un pueblo movilizado, hoy claro, día no. no, ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino en el caso de una posible derrota? ¿Cómo vamos a enfrentar ese escenario? ¿Lo vamos a mira, enfrentar en unidad? ¿Lo vamos a enfrentar todo en el Parlamento, con una pata en la calle, con toda la gente en la calle? ¿Cuál es según tu fórmula? Porque tú has sido, y aquí termino, tú has sido ministro, eres profesor, eres ciudadano, has estado en todas, po. y sí, jefe de Entonces tenía campaña. una mirada más global. mira, ganemos o perdamos el domingo, la crítica y autocrítica de toda la izquierda es imprescindible. Porque, fíjate lo que les voy a decir, el que en la región metropolitana, en la primera vuelta, nosotros ganamos con el 31%, pero la suma de los 3 candidatos de derecha llegó al 50%. Entonces lo voy a decir fácil. Para la izquierda tiene que ser un momento de reflexión, de crítica y autocrítica. ¿Por qué hemos perdido parte del voto popular? Lo voy a decir de una manera más directa. El día que la izquierda gana en Vitacura, gana la izquierda. Pero el día que la derecha gana en La Pintana, gana la derecha. Y nuestro problema es que la derecha, sumado a los 3 candidatos, se metió en el mundo popular. En consecuencia, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué nos pasó para que la derecha tenga votos más allá de lo tradicional en el mundo popular? Porque nosotros Pero no hemos también, ganado un solo voto en las Condes de Itacura,
pero la derecha ha ganado muchos votos en Cerro Navia, en Pudahuel y La Pintana. Bueno, Ahí está la pregunta. hay muchos factores, pero el principal fue hacérselo en el último tiempo, ¿no? Para no ir tan atrás, hacerse los lesos con el estallido social, porque ahí estaban las cientos de demandas y los cientos de partiditos y partidotes ausentes, pues, o sea, no hubo una visión política ni un mea culpa, ¿no? Sino cómo solucionamos este problema y salvemos a Piñera, más o menos eso fuera el asunto, ¿no? O sea, no se vio, no hubo una visión política de ningún partido del centro o de la izquierda misma, de los movimientos, ah, salvo que, bueno, lo que asustó yo creo a Piñera fue el llamado a paro único nacional y cárcel. Eso El creo que 12 de fue, noviembre, claro, y ese fue eso creo que fue, claro, el momento y pic. ahí fue donde yo creo que no solo se asustó Piñera, se asustaron los que estaban enquistados de alguna manera en el Congreso y que veían el futuro negro, tan Mm, negro que el general Iturriaga, ¿cómo se llama? Dijo que no estaba en guerra con nadie. Entonces, claro. eh, Pero mira, yo por creo que ahí la va, cosa, ahí yo sí, creo que puede haber algo, pero como dice, de la leche derramada no hay nada que hacer, pues. La pregunta de Iván ¿qué puede pasar? Yo creo que va a haber, si hay un triunfo, va a haber un momento de unidad importante, pero si hay una derrota, lo que va a haber es una nueva atomización, porque los demás allá van a arrancar para allá y los demás acá van a arrancar para acá. bueno, pero ahí está la tarea de la conducción política. Yo creo que ganemos o perdamos, es imprescindible mantener la unidad entre la izquierda y la centroizquierda, reconociendo identidades distintas, pero que son perfectamente posibles de unir. Aquí hay una izquierda tradicional, por así decirlo, que es el Partido Comunista. Hay una izquierda nueva, que es el Frente Amplio, y hay un mundo que depende de donde se vuelque el Partido Socialista. Socialistas, PPD, radicales, lo que queda, y liberales, más demócratas cristianos, hacen otro mundo. Ahora, si somos derrotados el domingo, ese mundo, tanto en la dirección política, en el movimiento social y fundamentalmente en el Parlamento, tiene que constituir un muro infranqueable para que la derecha no logre su objetivo, que aunque dicen que no lo van a hacer, se puede intentar, que es el retroceso en los derechos sociales ya ganados. Entonces, para que tú tengas un blindaje sólido, bueno, tenés que tener unidad en la Cámara, unidad en el Senado, unidad en los partidos. Porque la fragmentación, si gana la derecha, bueno, solamente ayudaría a lo que cree la derecha. Si finalmente, y ahí está la evidencia en los votos, porque no es un problema de un sueño. El candidato Kass, su partido, votó en contra del salario mínimo, en contra de las 40 horas, en contra de la reforma previsional, en contra del aborto terapéutico en tres causales, por poner las cosas más, no, más recientes. ¿Qué es lo que impide que eso tenga un retroceso? Bueno, la presencia, afortunadamente, en el Parlamento de una fuerza equilibrada. Saca la cuenta que la derecha tiene 76 votos en el Parlamento. Para la mayoría absoluta requiere 78, está a 2. Y en el Senado es un empate a 23, porque los otros 4 son independientes que se pueden ir para cualquier lado. Entonces, si no hay unidad después de ganar, o Dependiendo del tamaño del maletín. claro, entonces es Pero, imposible. pero, pero, pero según lo que tú dices, Pancho, objetivamente aquí hay un elemento importante que es la ciudadanía, la gente. Si vemos un posible gobierno de Kast que va en contra, como tú dices, en contra de los derechos adquiridos, va a ser la gente movilizada la que va a tener que detener esta situación. Claro, lo que pasa es que la gente movilizada no te cambia ni una sola ley, pues. O sea, yo puedo tener 1 millón de compadres en la Alameda y si no tengo expresión política de ese 1 millón de ciudadanos en la Alameda, vale hongo. Bueno, Pero perdón, hubo un o sea, millón en la Alameda que casi cambió la constitución, porque aquí lo que pesa es la institucionalidad, que Claro, funciona pero, para el pero, lado de pero, la derecha. pero mira, fíjate que una de las movilizaciones más grandes,
Una, no, hay varias más, fue el no más FP. Sí, claro. Pero si eso no se expresa en correlación política que te permita cambiar, o sea, tú pudiste salir a marchar todos los días, pero mira la diferencia con la gratuidad. Estamos La de acuerdo. gratuidad no está en ningún programa, en ninguna parte. Sin embargo, la movilización estudiantil del 2011 y toda la década logró transformar la consigna en realidad política una vez que las fuerzas políticas asumieron la tarea de la gratuidad. Yo creo que la gran oportunidad que hoy día existe ante una posible derrota del domingo, poniéndolo en ese escenario para nuestros queridos amigos y amigas que nos están viendo, es que hoy día se ha logrado aunar a todas las fuerzas políticas progresistas y de izquierda y del centro político como la democracia cristiana, es unido, a mi juicio, del fortalecimiento y de volver a la gente. Yo creo que los grandes problemas que han pasado en los últimos 30 años, ¿ya?, es que los gobiernos democráticos han sido incapaces de comunicar sus logros. Ah, Es ahí tienes un imposible. punto, ahí tienes un Hay punto. un punto. Han sido incapaces de comunicar sus Déjame logros. contarles como estaba harto en terreno, no ahora, yo casi siempre, pero déjenme contarles algo que me impactó. Hace 2 sábados atrás me invitó el Comando Independiente por Jara de Viña del Mar. Y llegué yo, Hotel Novotel, Avenida Libertad con 6 Norte. 120 compañeros y compañeras. Oye, gente de mediana edad, informada, muchos militantes. Y les hice 3 preguntas. Les pedí permiso para hacerles 3 preguntas. ¿Ustedes saben cuántas son las casas entregadas por este gobierno, Carlos Monte, al 30 de octubre? 0 respuesta. 230.000 soluciones habitacionales en un programa cuyo objetivo son 260.000. 230.000 soluciones habitacionales. 121.000 obras en construcción. No sabía nadie. Segunda pregunta. ¿Ustedes saben cuánta es la gente que dejó de pagar en FONASA el copago? 0 respuesta. 2 millones de afiliados a FONASA. Tercera y última pregunta para no ser pesado. ¿Ustedes saben cuántas mujeres se les hizo justicia con la ley Papito Corazón? 229.000. O sea, claramente nuestro mundo no tiene en la cabeza la información clave para hacer la lucha política, para hacer la tarea de formar, de informar, de explicar. Y esa es una carencia nuestra, pues, de los partidos, obviamente. Pues, obviamente. Ahí O sea, tenemos. aquí hay un elemento Esas que tres tuvo un nombre preguntas, de... disculpa Iván, esas 3 preguntas no se vieron en la franja, porque habría ayudado a que la gente en general, en un medio masivo, cadena nacional, tuviera la información Bueno, mira, adecuada. yo soy un sexto de vocero. eh, Hace bastante tiempo. Puta Sí, madre, sí, sí, Hace entonces sí, sí. bastante tiempo, vocero. no me metí en la franja, pues, güey, pero No, sí sé lo yo siempre que... les dije, lo que pasa es que hay otro problema, mira. Está el problema de la continuidad o no continuidad. Y a mí me enerva cuando los 3 candidatos de derecha decían la continuidad. Yo dije, ay, momentito. Evidentemente que tú no puedes continuar con estupideces ni con errores, pero tienes que valorar las cosas buenas que se han hecho, hombre, porque si no te destruye a ti mismo. Entonces yo creo que ahí claro, yo tuve una diferencia en la campaña, porque me decía gente, no, es que no defienda al gobierno, pero ¿cómo no voy a defender cosas que objetivamente implican un avance desde el punto de vista de nuestro interés con los sectores populares? ¿Cómo no voy a defender el royalty de la minería, que recaudó 1.500 millones de dólares de las 11 empresas mineras más grandes del mundo, incluyendo Antofagasta Mineral, de los Luxor? Ese es el Le 1, sacamos, ese le es el uno por sacamos ciento. mira, 1.500 millones de dólares después de una negociación que te la regalo. Ya, esos 1.500, 1.100 se van al tesoro público. Pero 450 millones de dólares, la propia ley
lo entrega al territorio. 225 millones de dólares para los 16 gobiernos regionales. Y mucho más importante, los otros 225 millones de dólares para las 307 comunas más vulnerables. Y voy a poner ejemplo. El royalty minero, mira que alejado de la vida cotidiana, implica para Puente Alto 6.000 millones de pesos adicionales. Implica para La Pintana 3.000 millones. Para Lo Prado 1.400 millones. Para Cerro Navia 1.700. Sígueme, ciudadano, escúchenme. Entonces, como yo soy amigo de Tamayo y del Max, los alcaldes de Cerro Navia y Lo Prado, los llamé y les dije, oye, ¿cuánta es la plata que tenés tú propia, para inversión social? 140, 200 millones. Imagínate que un compadre que tiene 200 millones le llegan 1.400. Eso equivale como a 5 leyes de rentas municipales. Exactamente. Y hoy, bueno, nadie lo defiende, nadie lo discute. ¿Sí? Una cosa que desespera. Desespera. Es que es complejo lo que tú estás explicando, porque al final, bueno, los que estamos aquí somos comunicadores y entendemos la necesidad de comunicar y comunicar bien. Claro, fácil. Explicar bien, Es fácil. fácil, es fácil, pero cuando tú te pones a ver cómo actúan nuestros líderes políticos y sus equipos de comunicación en términos generales, Sí, claro. ¿ah? Sí, No te envían la nota de prensa, te envían una cosa pequeña sin audio y en definitiva, cómo nosotros, los medios de comunicación alternativos, diferentes de este otro lado, cómo vamos a poder explicar si nuestras autoridades, tanto políticas, gubernamentales, no nos entregan las herramientas para salir en defensa de los logros, aunque estemos o no de acuerdo con el gobierno. claro, ¿Ah? obvio. Es decir, aquí hay que comunicar los grandes logros que son temas de país. O sea, cuando recién ahora, ayer anoche, una noche metiéndome en TikTok, hay una empresa que está haciendo una publicidad espectacular, que es la que está construyendo las casas en Viña del Mar, las casas del terremoto, del incendio, Claro. con una tecnología de punta. ¿Y cuánto se Pero habrán mira, gastado en esa publicidad? Nada. Pero pero es mira, esa empresa la que está diciendo con esta tecnología que es mucho más barato, que es contra incendio, que tiene todas las posibilidades de que la gente pueda seguir reconstruyendo su vivienda, lo están haciendo. Entonces, no es tan solo la unidad, no es tan solo llegar al mundo social, sino que ponernos de acuerdo de qué comunicar, cómo comunicar y cuándo comunicar y a quién comunicar. Porque a veces el mensaje que uno entrega piensa que todo el mundo lo va a entender igual. mm, Y no es tan así. pero mira, yo recuerdo, a mí me marcó mucho esto. Cuando Lula ganó la primera vez, yo por casualidad estaba viendo el acto en CNN y Lula pescó el micrófono, escúchenme bien, y dijo lo siguiente: mi programa de gobierno es que los brasileños coman 3 veces al día. Punto. Te garantizo que una comadre en bikini en Ipanema lo entendió al tiro, pero también lo entendió la última tribu en la Amazonas. El Claro. mensaje tiene que ser claro, directo. Fíjate que Lula después planteó el programa de la bolsa, ¿no? Que eran ¿Sí? 50 millones de brasileños a partir de esa consigna recibieron los alimentos. Pero mira el mensaje: los brasileños tienen que comer 3 veces al día. Yo en esta campaña, y Jara también lo ha hecho, pero yo le pongo más pino. ¿Tú sabes cuál es el problema fundamental? Entre otros, ¿eh? Hay dos inseguridades en Chile: fuera de la casa y dentro de la casa. La de fuera de la casa la conocemos de memoria, ¿no? El portonazo, el delincuente, y eso está hiperdiagnosticado y las propuestas. Lo que levantó Jara es la inseguridad escondida, pero que hay datos: la inseguridad de no llegar a fin de mes. El 80% de los hogares chilenos no llega a fin de mes con su pensión o su salario. Cuando tú no llegas a fin de mes, ¿qué es lo que haces? Tenés que vivir hasta el 30. Vamos entonces al endeudamiento, a la tarjeta.
Y eso, mira, es el 80% según el INE. Hay una cifra que es más brutal, de una empresa privada que es una especie de bolsa de trabajo que se llama Laborum.com. Sí. 92% de los hogares no llegaban a fin de mes. Entonces, yo le he dicho a la campaña, ese es el objetivo, porque todo el mundo entiende, pues, todo el mundo entiende que si alguien me está diciendo que yo voy a hacer lo posible para que con su salario y con su pensión llegue a fin de mes, absolutamente todo el mundo entiende lo que yo estoy transmitiendo. Y además me ayuda a explicar cuando Jara dice, para que usted llegue a fin de mes, le voy a rebajar gastos de la familia. Voy a bajar la tarifa en 20% de la luz. Voy a devolverle el IVA a los medicamentos. Tú estás rebajando gastos de la familia. Pero en paralelo tú dices, y voy a seguir creciendo el salario mínimo. Y ojo, y voy a seguir con la reforma previsional. Tú sabes que la reforma Francisco, previsional, dime, Francisco, una de las cosas que yo no he podido escuchar, porque además yo, entre otras cosas, soy presidente de la Cámara de Comercio, de Turismo y Desarrollo del barrio Franklin, de los comerciantes de ¿ya? Franklin, de los locatarios, los que tenemos locales en Franklin. Y una de las cosas que nos llamaba la atención es que se habla poco de las pymes. ¿Ah? Tú cuando hablas de la luz, ¿ah? Claro, A nosotros nos subió un 45-50% el cobro de la luz. ¿Ah? claro, Y eso no lo podéis trasladar al cliente. En la, y obvio, Entonces, en, hoy porque día, y es en lo que la, hay si fuera, tú vas claro. por el barrio Franklin, hay una cantidad de locales que están quebrando, muchos comerciantes se están alejando, otros están definitivamente volviendo a trabajar a la negra, porque además, objetivamente, yo no tengo datos, pero sí el Servicio de Impuestos Internos debe tener datos, el gobierno debe tener datos, de que aquí debe haber una cantidad impresionante de pymes que nos ya quedan, dejaron de pagar IVA, sí, dejaron de pagar definitivamente nos quedan impuestos. 7 minutos Ya, para cerrar, redondear. pero Y mira, tal vez a tengamos que propósito, seguir la próxima semana, pero oye, a para propósito de que lo que me sepan. dices tú de las pymes. Primero, lo que ha planteado Jara es abrir mercados ¿por qué? Porque el mercado chileno es hiperconcentrado. Escúchenme, ciudadanos. El 3% de las empresas, que son la gran empresa, el 3%, factura el 85% de todo lo que se vende en Chile. Y eso es lo que mide el PIB. Y el PIB hace creer que eso es para Claro, todos. porque Entonces en el Ministerio de Economía hay un más o error menos había 1 millón de empresas registradas, pero si tú lo que te caes con el millón de empresas, pero resulta que son las mil empresas ochocientos no son son lo mil, mismo, pues, son ciudadanos. 1.870 empresas las que llevan en este país el 10% del ingreso. Claro. Saca la Y cuenta que hace 2 semanas la Comisión de Mercado Financiero publicó, lo leí en el diario, eh, las 450 empresas más grandes de Chile tienen que informarle a la CMF sus balances. Al 30 de septiembre, desde el 1 de enero al 30 de septiembre, esas 450 empresas habían obtenido utilidades por 20.000 millones de dólares, faltando 3 meses para el año, para que termine el año. Entonces, como alguien me dice, bueno, pero 20.000 millones, ¿qué es lo que es? Bueno, muy simple, es el 22% del presupuesto nacional. Entonces, el tema de la pyme, y aquí te aprovecho porque me tomé con un ciudadano el otro día que tenía confusión y creía que el compromiso de Jara con los 750.000 es que el salario mínimo llegara. Bueno, con un salario mínimo a ese nivel te caes sin pyme. Entonces, lo que hay que explicar que el objetivo de llegar a un ingreso del hogar a es con, 750, es con tiene el un aporte tercio del de malvado componente del Estado. salario mínimo y 2 tercios de transferencias del Estado. ¿Vamos? Pero, ¿Sí? pero el nivel de concentración en Chile, quiero decirles además que hay un mito que se repite con una frecuencia, olvídate, ¿eh? De acuerdo a las cifras del Ministerio del Trabajo, la gran empresa, esas que son como el 3% del total, tienen el 50% del trabajo formal en Chile. El otro 50% lo tiene la pyme. Otra cosa que hay que explicar,
No todo la pyme es lo mismo. La micro es la que vende hasta 2.500 UF al año. La pequeña entre 2.500 y 25.000 UF. La mediana entre 25.000 UF y 100.000 UF. La grande sobre 100.000 UF hasta el infinito. Entonces, ¿cómo se ayuda a la pyme? Que es la mitad del empleo, por así decirlo. Bueno, con subsidio, abriendo mercado, ese es el camino. Ahora, no es fácil en economías como la chilena eh, abrir mercado cuando la economía está hiperconcentrada. Bueno, ustedes lo ven todos los días. Fíjense que la Cuando farmacia, ¿cuáles son las tres más cuando la grandes? economía está reducida al sector primario, porque este país no tiene un proyecto de desarrollo global y las inversiones extranjeras van solamente a los sectores extractivos, pesca y minería. Eh, Exactamente. entonces, falta la unidad de los partidos es para hacer un proyecto país, que no tenemos. El único proyecto que hay es que las empresas obtengan ganancias, que es lo que garantiza la Constitución. El problema es el sistema, Watson. Sí. Ya, mira, vamos a tener Pero que cerrar. Pues. sí, Últimas sí, pero yo palabras, lo Vidal, lo porque que quiero, quedan Rodolfo, 2 minutos. quedan 2 minutos, pero lo que quiero decir, entendiendo que esta era una conversación, bueno, esperábamos verte en el café, Pancho, pero esperemos verte prontamente las próximas semanas en el café para analizar esto y ver cómo viene la mano. Pero lo importante de todo esto es que con tu apoyo y con el apoyo de miles de chilenos y chilenas, estamos dando identidad nuevamente a un sector que le ha ido perdiendo ostensiblemente. Y hoy Mira, día, yo te voy a decir lo siguiente como comparto contigo. La única forma de tener mayorías sólidas es que la izquierda no pierda su sentido original, que representa a la mayoría, que se vincula con la mayoría, que le responde a la mayoría. Y cuando no puede responder, explicar. Mira, a mí me empelota cada vez que me toca debatir con la derecha, me dice, y las listas de espera. Y yo les digo, pero si ustedes votaron en contra de la reforma tributaria, que Marcel decía que 1/3 de la reforma tributaria era para eliminar las listas de espera. ¿Cómo tú puedes simultáneamente no darme la plata y simultáneamente criticar que hay listas de espera? Y lo mismo con la seguridad, votaron los proyectos de seguridad, también lo votaron en contra. Bueno, Pancho, muchachos, Pancho, tus palabras de despedida y esperanza. mira, muy simple. Nunca ha sido fácil para la izquierda, nunca, ni en el mundo ni en Chile. Y más allá del resultado del domingo, hay que seguir aprendiendo y corrigiendo los errores. Y la clave es volver a tener mayoría en el mundo popular. No en Vitacura ni en Las Condes, en el mundo popular. Explicando, argumentando, informando. No hay más alternativa. te quiero Ya, agradecer, muchachos, oye, Muchas enormemente, gracias. un abrazo a la distancia. lo voy a pasar cuando vuelva a clase, pues ya terminé la clase en marzo. Cuando vaya al Alberto Hurtado, voy a caminar 4 cuadras hacia el poniente, ahí llego a la crónica digital. Exactamente, te Ya veremos por está. ahí, pues. Listo, Acá, muchachos, un que estén abrazo, bien. chao, nos vemos. Chao, Muchas chao. gracias. Nos vemos. ¿De qué, hombre?